Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles en la noche hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Hoy traigo unas noticias bastante más variadas y algún que otro comentario. Bien, vamos a comenzar. Primero con una actualización sobre el vuelo de la Starship de SpaceX, que no sé si recuerdan que el miércoles pasado, bueno, el vuelo creo que fue el jueves, había anunciado el vuelo de la Starship y lograron capturar el cohete. La primera etapa la lograron capturar de regreso. Fue exitoso. Pero la Starship como tal, la nave principal, donde tarde o temprano volarán astronautas, se desintegró. O sea, esta era la primera prueba de la Starship versión número 2. ¿Bien? No era la versión anterior que había estado volando. Y algo sucedió. O sea, lo que ha dicho SpaceX, que no ha dicho mucho, o sea, dicho sea de paso, tuvieron, parece que una fuga de oxígeno o una fuga de metano, algo pasó. Dicen que tuvieron posiblemente un incendio en la zona de los motores, algo pasó allí y la nave no está claro todavía lo que pasó. Explotó. La nave se desintegró. Ahora, ¿qué pasa? En todos estos vuelos, los cohetes cuando se lanzan, tienen unas cargas explosivas preparadas para detonarlo en caso de que se salga de control. ¿Sí? O en caso de que amenace, sea un peligro para una población o para algo. Entonces no está claro, no he visto que SpaceX haya dicho que ellos fueron los que detonaron la Starship. ¿Sí? Hasta ahora lo que han dicho es que la nave explotó o se desintegró. Renata, bienvenida, buenas noches. Entonces, hay muchos videos, pueden verlos por ahí. Osvaldo, bienvenido, con tremendo frío desde Nueva York. Hay videos que pueden ver por ahí de todo tipo, con los restos de la Starship cayendo como si fuera un arco iris, con muchos colores, porque además el lanzamiento fue con el sol poniéndose, así que el sol estaba dando de lado, así que era muy visible. Hay videos de la explosión y de la desintegración de la nave que pasó sobre las islas de Turcos and Caicos, aquí cerca de las Bahamas. Entonces, la FAA, la Administración Aérea de aquí de los Estados Unidos, por supuesto, ha prohibido a SpaceX que haga otro lanzamiento de este tipo de nave hasta ver qué sucede. Parece ser que algunos de estos fragmentos cayeron y hubo algunos daños a propiedades en las islas de Turcos and Caicos. ¿Bien? Yo no he escuchado más nada de eso, o sea, no estoy claro en qué es lo que pasó, no se ha dicho mucho. Incluso los resúmenes, las noticias que han dado, las notas de prensa que ha dado SpaceX, han cambiado de términos de vez en cuando, o sea, no está claro qué fue lo que sucedió. ¿Bien? Esto que pasó no es común. SpaceX, o sea, ya a estas alturas debiera tener más confianza en las naves que está lanzando, pero puede ser que haya habido allí un error grave. ¿Bien? Siendo la versión número 2 que se lanza por primera vez, puede ser que haya habido un error grave allí. Nelson, el Nelson número 2, bienvenido, buenas noches. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, pero por lo pronto la Starship va a estar en tierra por un tiempo. ¿Bien? O sea, hasta que no se termine la investigación y no se corrijan los errores que puedan haber, no se va a volver a lanzar la Starship. Y como todos saben, deben saber ya, la nave de Bezos, Blue Origin, lanzó su cohete, New Glenn. No lograron aterrizar en la barcaza que tenían en el Océano Atlántico. O sea, el cohete lo tuvieron que sacrificar, cosa que era de esperarse en el primer lanzamiento, pero sí lograron por primera vez poner algo en órbita. Bien, así que felicidades a Jeff Bezos y a su compañía. Alejandro, bienvenido, buenas noches, desde Argentina. Dice, allá el calor debe estar horrible, aquí el frío está terrible. Pero bueno, esa es la diferencia entre los dos hemisferios, ¿no? Que a veces las personas lo olvidan. Bueno, yo había guardado un artículo desde la semana pasada sobre alguien que ya no sé si por suerte o por desgracia hay que mencionar en todos los programas, el señor Elon Musk. ¿Bien? Él había tenido una discusión, estaba en medio, después, el jueves pasado,
estaba en medio de una discusión con personas que se dedican a jugar en línea, en internet. Bien. Y para todos está claro, él puso un video de él jugando. O sea, yo no sé, yo les digo, yo no tengo tiempo para jugar. Yo no tengo tiempo para ver películas, no tengo tiempo para ver novelas, yo no tengo tiempo para casi nada. Y yo no entiendo cómo hay personas que tengan a estas alturas, adultos, y estoy hablando de hombres, o sea, una persona como un millonario, billonario, que atiende varias compañías, que algunas de ellas son de alto riesgo, como SpaceX, ¿bien? Que está al frente de Tesla, que está teniendo problemas con las acciones, les están bajando. Está metido ahora, por la vía que sea, en el gobierno de los Estados Unidos. Además tiene Neuralink, tiene la compañía que hacía los túneles, que no sé, no escuchaba hablar más de ella. Un intento de otra compañía también, quizás de inteligencia artificial, y no sé cuántas cosas más. Bueno, en medio de todo eso, él publica un video de él jugando como si fuera un experto. Bien, un jueguito online. Y los expertos en el juego se pusieron a ver con atención el video que él puso y todos dicen que él no es bueno jugando. Sin embargo, él es uno de los que más puntos tiene en ese juego. Y lo que todo el mundo sabe ya es que él le está pagando a personas para que jueguen por él y ganen puntos para él ser uno de los mejores jugadores. O sea, escuchen esto. Y esto no es nada inventado. Pueden buscarlo. Está en la revista Forbes, está en todo tipo de publicaciones. Están explicando este asunto, ¿no? Las discusiones entre los jugadores que de verdad juegan y este señor que no tiene tiempo para jugar, porque todo el mundo lo sabe, pero él quiere ser el mejor jugador del mundo en ese juego. Entonces, yo no sé ya cómo llamar a esto, ¿no? O sea, yo jugué en mis tiempos de juventud, de adolescencia. Jugué un poco, porque tampoco jugué mucho, porque dedicaba mi tiempo más a leer y a otras cosas. A trabajar en computadoras y cosas así, ¿no? Y radios y... Bueno, esto, no sé, se va de las manos y ahora con lo que acaba de hacer el otro día, que todo el mundo ya debe saber, ¿no? El famoso saludo que dio, que no lo hizo una vez, sino lo hizo 2 veces y además apoyando al partido nazi de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben por dónde va Elon Musk, ¿no? Y esta noticia que yo traía, bienvenida Mecho, buenas noches, que yo traía sobre la discusión que tenía Elon Musk con los jugadores online, porque él quiere ser mejor que los que juegan de verdad, pues bueno, se quedó atrás con la noticia nueva, ¿no? Mecho estaba hablando sobre Elon Musk, que él tiene una discusión con unos jugadores online, porque él quiere ser mejor que los jugadores online, ¿no? Quiere jugar más que quiere tener más puntos que los que juegan todo el tiempo online, ¿no? Entonces le ha pagado a personas para que jueguen por él con su identidad para coger puntos. Y ya llegó al punto donde todo el mundo se dio cuenta que lo que él está haciendo, ¿no? Que está diciendo mentiras, está fingiendo, ¿no? Está engañando a la comunidad de jugadores. Pero bueno, como ahora pasó lo otro que pasó, pues todo eso, sí, en serio, búscalo, busca la revista Forbes, que ha puesto varios artículos sobre ese tema, ¿no? Con comentarios de los jugadores y los tweets y Twitter, porque no es ex para mí, pero las discusiones que hay en línea son terribles con ese tema por una persona que debiera estar dedicando el tiempo a cosas más maduras, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese personaje atrás porque, dicho sea de paso, este no es el único que voy a hablar. Hay otro personaje que yo pensaba que era una buena persona, que está en la inteligencia artificial. Mecho, después si quieres te envío los enlaces. Tengo más de uno. Otra persona que está en el tema de la inteligencia artificial, que se está haciendo billonario, y yo pensaba que era una buena persona. Incluso tuvo un problema, casi que le cogí lástima, me congracié con él. Y el otro día encontré ciertas cosas de esta persona que se las voy a contar acá brevemente. Bien, bueno, vamos con las noticias. Primero, dicen que un suplemento dietético ha demostrado o se ha encontrado que puede reducir la agresión en un 28%. Gracias, Mecho, gracias. O sea, imagínense esto. Esto no es una medicina, es un suplemento vitamínico. ¿Bien? Y no, ni siquiera vitamínico, porque es dietético. Adivinen de qué cosa estamos hablando. El omega 3. Las pastillitas de omega 3 que son para no son ni vitaminas. No son ni vitaminas. Bien. Y entonces dicen que han encontrado
que la omega 3, las pastillitas estas de omega 3, que es como un ácido, ¿no? Un líquido, un líquido. Son líquidas, son gel. Bueno, la cosa es que han encontrado que puede reducir la agresión hasta en un 28%, es decir, casi en una tercera parte. ¿Sí? Entonces dicen que ya habían sospechas anteriores de que el omega 3, que dicho sea de paso, yo lo tomaba hasta hace un tiempo, después dejé de tomarlo, pero creo que voy a empezar a tomarlo, ¿no? Por todas estas cosas buenas que voy a mencionar aquí. Dicen que han encontrado que el omega 3 puede prevenir la esquizofrenia. Bien. Puede reducir la agresión y el comportamiento antisocial. ¿Bien? Y yo no estoy diciendo que yo tenga comportamiento antisocial y por eso quiera tomar la pastilla, ¿no? Bueno. Pero dice que además, bueno, por supuesto, de reforzar la nutrición y todo eso. Entonces, este nuevo estudio, que desde el año pasado, ¿no? Finales del año pasado, 2024, dicen que ahora han encontrado que esta pastillita, en este estudio que dicho sea de paso, participaron 3.918 personas. ¿Bien? Y han encontrado que reduce la agresividad en la persona. ¿Sí? Entonces, dicen que han encontrado un efecto notable a corto término, a corto plazo, ¿sí? Que se traduce en un 28% la reducción de la agresión a través de diferentes variables. O sea, incluyendo la edad, el género, el diagnóstico médico y la longitud y la duración y la cantidad de las dosis que se toman. ¿Sí? O sea, tomar estas pastillitas que, dicho sea de paso, esto no tiene contraindicación, esto es algo que se toma fácil, sin problema ninguno, el omega 3, ¿sí? Ahora resulta que puede reducir la agresión en las personas. Así que, dicen que esto puede tener hasta efectos, o sea, quizás se le pueda dar a los prisioneros, a los criminales, se le puede dar en la parte, como parte de su alimentación para tratar de reducir los efectos agresivos, ¿no? En estas personas. Entonces, dicen que los análisis de este estudio, bien, se han llevado entre el 1996 y el 2024. Cada uno de estos estudios duró 16 semanas. O sea, fueron años y años de estos estudios. ¿Sí? Ha cubierto todo tipo de demografía y desde niños hasta 16 años. ¿Sí? Y otro grupo de 50 hasta 60 años. Entonces, dice que incluso el omega 3 ha reducido, ha sido efectivo tanto en los dos tipos de agresión, de agresividad. La agresividad reactiva, o sea, cuando tú respondes a alguna amenaza, ¿bien? Y la agresividad proactiva, ¿bien? Que ya es el comportamiento que tú planeas ser agresivo, ¿bien? Lo planeas con antelación. Dice que el omega 3 puede reducir ambos tipos de agresión, de agresividad. Así que lo que están diciendo ahora los investigadores, bueno, es que hay que hacer estudios de mayor duración y más enfocados en ciertas cosas, pero estas pastillitas, que ahora recordé el nombre, de pescado, aceite de pescado, ¿no? Pues resulta que tienen una ganancia extra que nadie se lo imaginaba. ¿Sí? Así que ya ustedes lo saben, o sea, para todas aquellas personas, o sea, cualquiera que quiera tomar el aceite de pescado, además de los beneficios médicos que tiene, propiamente hablando, pues también puede hacerte una persona menos agresiva. No vamos a decir más pasiva, menos agresiva. ¿Sí? Es una buena noticia. Hasta yo me las voy a empezar a tomar de nuevo, que yo sé de paso, ayudan para muchas cosas. ¿Bien? Bueno, han estado investigando un agujero negro que está en una galaxia que está a 270 millones de años luz de la Tierra. ¿Sí? Está bastante lejos en términos, vamos a decir, cercanos, ¿no? Porque recuerden que el universo es enorme. Pero para efectos de medición y poder hacer observaciones está bastante lejos, 270 millones de años luz. ¿Sí? Entonces, esta galaxia le han puesto, bueno, el nombre que les voy a decir, 1ES 1927 más 654. Bueno, ya saben. Está en la constelación del Dragón, es decir, está cerca del Polo Norte celeste, ¿sí? Y tiene en su centro, como casi todas las galaxias, un agujero negro supermasivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le ha llamado la atención a los astrónomos aquí? Que este agujero negro, o sea, a ellos les interesa
observar muchas cosas. Aquí tengo otras noticias sobre agujeros negros también, que como ven, están muy en boga actualmente, ¿no? O sea, hay muchos estudios sobre eso. La cosa es que los astrónomos quieren saber cómo es el proceso en la cercanía de los agujeros negros. ¿Qué le ocurre a la materia? Recuerden que allí la materia va cayendo, el gas y el polvo va cayendo como sucede, por ejemplo, el agua en un fregadero, en un lavadero, en un lavamanos. ¿Bien? Cuando va cayendo en un desagüe, se forma una espiral. ¿Bien? Algo parecido sucede alrededor de un agujero negro. Se forma un disco de acreción, que es como se llama eso. ¿Sí? Y entonces estos astrónomos observaron este objeto, este agujero negro, y encontraron un aumento del brillo y de las emisiones que indudablemente se correspondía con lo que llaman un evento de ruptura de marea. ¿Bien? O sea, esto no es otra cosa que el agujero negro se estaba tragando cantidades grandes de materia. Esto sucede generalmente cuando se ve un aumento muy grande de brillo en un agujero negro, es porque se está tragando, por ejemplo, una estrella. ¿Bien? O sea, las estrellas cuando se acercan mucho al agujero negro comienzan a ser estiradas y se rompen, terminan destruyéndose y toda su materia termina siendo tragada por el agujero negro. En ese proceso, el brillo del agujero negro crece enormemente. Bien, la cosa es que después de ese aumento de brillo, también vieron al agujero negro brillar con pulsos rápidos en rayos X. Entonces, Adriana, bienvenida, buenas noches. Eso le llamó aún más la atención a los científicos y comenzaron a observar nuevamente con más detalle este agujero negro porque parecía un agujero negro normal, ¿no? Un agujero negro enorme, supermasivo, pero normal dentro de su categoría. Entonces, lo que encontraron aquí es que, o sea, la explicación que tienen de esto último que han observado es que parece que hay alrededor de él una estrella enana blanca girando que se resiste a ser tragada por el agujero negro. Entonces, a cada rato le logra arrancar cierta cantidad de masa y se producen estos fenómenos de brillo repentino, ¿no? Pero en las mediciones que han hecho los científicos, al final se va a tragar la estrella. ¿Bien? De eso no hay duda. Dicen que estos abrillantamientos, estas subidas rápidas de brillo, oscilaciones de brillo, por ejemplo, entre los años 2022 y 2024, en solamente 2 años de mediciones, ¿ven? El periodo de estos brillos, de estos aumentos de brillo, era de 18 minutos en el 2022. En el 2024 llegó a 7 minutos, prácticamente la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Carlos Andrade, bienvenido de Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrella enana blanca que está girando alrededor del agujero negro está extremadamente cerca y en la medida que está girando sobre él se va acercando, va siendo atraída y cada vez se acerca más y más y más y por tanto el tiempo en que demora en darle la vuelta al agujero negro cada vez es más corto. Por supuesto, va a llegar un momento en que las fuerzas de marea, que así es como se llaman estos eventos, ¿no? Eventos de rupturas de marea, las fuerzas de marea van a ser tan grandes que van a romper la estrella. Todavía eso no ha sucedido, pero por primera vez tenemos unas mediciones de esta estrella, de una estrella enana blanca girando alrededor de un agujero negro con un periodo tan corto como 18 minutos hasta 7 minutos, una reducción de la mitad en el periodo en un rango de 2 años entre el 2022 y el 2024. Es un evento sumamente interesante. Bien, algunas veces hemos hablado sobre cómo es la vida en el espacio. O sea, la vida en las naves espaciales, en los cohetes, en las estaciones espaciales. Particularmente, por ejemplo, tenemos la ISS, que es la que tenemos ahora. Anteriormente estuvo la Mir, de los soviéticos, la Skylab, de los americanos. ¿Bien? Y Alfonso, bienvenido, buenas noches. Estuve leyendo un artículo en Quora, en el sitio web Quora, que hay ahí anécdotas muy interesantes. Hablando sobre el olor del transbordador espacial. ¿Recuerdan el transbordador espacial llamado Shuttle? O sea, esa nave que lanzaban de aquí desde Cabo Cañaveral, que parecía un avión, pero tenía un tanque de combustible naranja y tenía 2 cohetes laterales, ¿no? De combustible sólido. Una de ellas fue el Challenger, que explotó, y la otra que se desintegró en la reentrada, que fue el Columbia, ¿verdad? Ya todas están retiradas. Pero aquí este hombre que en su momento fue hasta astronauta,
hace anécdotas de el olor y la basura que había que acumular allá adentro. O sea, cuando tú estás en el espacio, por ejemplo, en los vuelos de los proyectos Apolo, ¿sí? O sea, los astronautas no tenían ni sillas para sentarse prácticamente. ¿Sí? Entonces, cuando orinaban unas bolsitas, unos tubitos, y eso después se lanzaba al espacio. Y era una de las cosas más poéticas que decían los astronautas y que eran de sus favoritos, eran ver cómo cuando se lanzaba la orina al espacio, inmediatamente creaba cristales de hielo. ¿Bien? Y eso cuando reflejaba la luz del sol, creaba un arco iris. ¿Bien? Entonces era un arco iris sumamente poético hecho de orina. Bien. Bueno, no puedo reírme porque si no empiezo a toser. Pero, disculpe. Bueno, la cosa es que el olor típico de las naves espaciales, particularmente, por ejemplo, el transbordador espacial tenía misiones de 15 días de duración. ¿Bien? Entonces, imagínense personas, y estamos hablando a veces hasta 7 personas, encerradas en un espacio que es similar al de una habitación o menos. Bien, dice Rubén Martí que los galeones del siglo XV eran igual de apestosos. No lo dudo, la gente no se bañaba en esa época. Bien, exactamente, Alfonso, en la película Apolo 13 se ve eso de la orina. Exactamente. Bien, esa película Apolo 13 yo se la recomiendo a todo el mundo que la vea con atención. O sea, que no la vea solo por la parte de la acción y del accidente, sino por todas las cosas, los detalles que están ahí, que están excelentes. Pero realmente, cuando tú estás en el espacio, tú no te bañas. O sea, las personas, por ejemplo, los astronautas, estos 2 astronautas famosos y todos los demás que están en la Estación Espacial Internacional, ellos no se bañan. Ellos se bañan, entre comillas, con unas toallitas húmedas que se pasan por la piel. Bien, pero allí no hay duchas, no hay lavamanos. Ahí no hay forma de usar una ducha, al menos todavía. ¿Bien? Entonces, fíjense, queremos ir a Marte, queremos ir a la Luna, pero no tenemos todavía ni duchas. ¿Bien? El agua que hay en la estación espacial o en el transbordador o en cualquier nave que tú lances al espacio es limitada. Y generalmente se usa ¿para qué? Para beber. ¿Bien? Entonces, en las misiones Apolo, el agua se usaba también para generar electricidad. ¿Bien? Las celdas de hidrógeno. Ahí se generaba agua. Y esa agua después se usaba para beber. Y por supuesto, para preparar las comidas que estaban deshidratadas y esas cosas. Pero en todos estos sistemas, en todos estos espacios tan limitados, incluyendo los submarinos, ¿bien? Dice Carlos Andrade que un litro de agua cuesta $1.000.000. Tengo que ver, pero bueno, originalmente hace un tiempo los costos estaban a $10.000 por libra. ¿Bien? Así que ya se pueden imaginar. Pero la cosa es que en estos espacios tan limitados, tú tienes 7 personas, por ejemplo, en el transbordador espacial, viviendo durante 15 días allí. Por supuesto que se van a acumular olores, van a suceder cosas. Bien, el baño, dicho sea de paso, el baño, por ejemplo, todavía en la Estación Espacial Internacional, en la ISS, es un poco más privado. ¿Bien? Pero con todo y eso, te puedes salir flotando, ya saben, ¿no? La orina o el número 2, todo eso puede salir flotando si no tienes cuidado. Entonces, todo eso va incrementando, además del propio olor de las personas, del desprendimiento de las células de la piel, fluidos, ¿bien? Todo eso va acumulándose. Entonces, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que lleva más de 20 años, Del Pozo, bienvenido, buenas noches desde Cuba, lleva más de 20 años en órbita y que han pasado tripulaciones que han estado ahí 6 meses, personas que han estado 1 año allí, ¿bien? Al final, la acumulación de olores es increíble y es muy difícil evitar eso. ¿Sí? En los submarinos son famosos por eso. Los submarinos actuales, incluyendo los atómicos, ¿bien? Porque realmente las personas sudan. O sea, las personas somos animales, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Todos nosotros somos animales y como tales generamos hormonas, sudores, olores, fluidos. Y todo eso, tarde o temprano, se comienza a acumular en un lugar cerrado. Allí no puedes abrir la ventana. ¿Sí? Entonces, este hombre hacía la historia de que cuando llegaba el transbordador espacial de regreso, después que extraían a los astronautas, él tenía que entrar con su equipo a extraer la basura.
Y entonces habían 2 contenedores de basura. Uno era la basura seca, bien, papel, cosas, o sea, cobertura de ciertos alimentos y eso. Pero la otra era la basura húmeda. Y dentro de la basura húmeda, habían desde las toallitas que usaban para bañarse, entre comillas, bien, hasta los Pampers. Sí, los pañales desechables, porque para hacer caminatas espaciales tienes que usar Pampers. Bien, o sea, para que entiendan en el nivel de desarrollo que estamos actualmente con respecto a los vuelos espaciales. Bien, porque yo sé que hay personas que piensan que hacer un viaje al espacio es, bueno, ya saben, ir al baño, hacer caca en un toilet. No, 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 eso no es así. Bien, entonces, él se puso a ayudar a los que estaban extrayendo los desechos húmedos, ese basurero de desechos húmedos, y él no tenía guantes. Y él trató de ayudarlos. Había que la boca de ese saco de plástico lleno de esos desechos húmedos, incluyendo los pañales desechables, ¿bien? Cuando lo fue a amarrar, se le abrió y la mano terminó entrando allá adentro. Reinier, buenas noches, bienvenido. Qué bueno, me alegro. Y la cosa es que, bueno, tuvo que salir huyendo de allí, salir corriendo para afuera, porque incluso allí, no, o sea, dentro del transbordador espacial no tenían suficientes toallas limpias ya para limpiarse la mano. Entonces tuvo que salir afuera, porque por supuesto, dentro del transbordador espacial no hay lavamanos, no hay jabón, no hay toallas normales. Tuvo que salir a lavarse las manos afuera. Entonces, ya se puede imaginar, ¿no? ¿Dónde metió la mano ahí? Ahí lo que había era peor que la basura que tenemos en nuestras casas. Y el ejemplo que él pone del olor que hay en esos lugares, en esas naves espaciales, es cuando tú sales, te vas de vacaciones y se te olvida botar la basura y la dejas dentro de tu casa durante 15 días. Cuando llegas, ¿qué olor tú encuentras? ¿Nunca les ha pasado eso? Bueno, ya tienen una idea, ¿no? O sea, no es olor a pudrición, pero realmente son olores extraordinariamente fuertes. Lo que pasa es que las personas estando allá adentro, el olfato se acostumbra, ¿bien? Al igual que los que trabajan en los submarinos. El artículo está muy bueno y él hace una serie de explicaciones sobre términos técnicos y eso. Pero lo más importante que quería darles es esa historia. O sea, que las personas piensan que volar al espacio, sí, es un privilegio, ¿bien? Pero realmente tiene que gustarte, porque los sacrificios que tienes que hacer son enormes. Bien, por fin encuentran, escuchen esto. Bueno, estamos en medio del invierno, aunque los que están allá abajo en el hemisferio sur están con un calor horrible, con una ola de calor horrible. Si deciden ir a la playa, o esperamos nosotros verano aquí y decidimos ir a la playa. Bueno, ya sabemos la causa. Carlos Andrade pregunta si pueden tener infección en los pulmones. Por supuesto, pero recuerden que todos los que viajan al espacio se les hace una cuarentena de verdad. Alex, bienvenido, buenas noches. ¿Okay? O sea, se le hace cuarentena, me imagino que se le pongan hasta antibióticos antes de subir arriba y todo para evitar cualquier problema. Bueno, ya sabemos cuál es la causa. Finalmente hemos identificado la causa o el mecanismo de cuando nos quemamos al sol. Las quemaduras en la piel producto de la insolación, de los rayos ultravioleta del sol. Bueno, ya sabemos cómo es eso. Porque resulta que hasta ahora, y yo no tenía idea de esto, porque bueno, nosotros vamos a la playa y cogemos sol, cogemos insolación, se nos cae la piel y nos duele y tenemos ardor, pero bueno, lo tomamos como algo normal después, ¿no? Pero resulta que ahora el mecanismo que se imaginaba hasta ahora era que los rayos ultravioleta del sol afectaban el ADN en las células de nuestra piel. ¿Bien? Mecho está haciendo una historia ahí, una anécdota. Una hermana de ella se fue de vacaciones y dejó un arroz. Cuando llegó encontró una cantidad de moscas en la cocina. Oh, y gusanitos y de todo. Encuentras una biosfera. Disculpen, no puedo reírme. Bueno, la cosa es que en este nuevo estudio han logrado identificar que la quemazón en la piel, las quemaduras en la piel, el producto de la insolación, no son afectaciones al ADN, sino al ARN. Recuerden que hay dos cosas, ¿no? El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y el ARN, el ácido ribonucleico. Y entonces aquí hablan particularmente, disculpen,
del mRNA. O sea, el ARN mensajero, ¿sí? Que es el que transporta la información del ADN para crear proteínas, ¿sí? Que es la parte fundamental, los bloques fundamentales de construcción de la célula. Entonces, hasta ahora consideramos que las quemaduras del sol en la piel lo que afectaban era el ADN, ¿sí? Y resulta que no, que en este estudio han identificado que el ARN mensajero es el que sufre los resultados de las quemaduras en la piel por el sol. Disculpen. Aquí hablan de esta cosa que el ZAK alfa, porque no es C, es Z, ZAK alfa. Bien, dicen que es el protector. El ARN, el daño del ARN activa una respuesta en los ribosomas de la célula, que son complejos de proteínas que interpretan el ARN mensajero para ensamblar proteínas. Y este proceso es manejado por una proteína que se conoce como ZAK alfa. Bien, y entonces esta es la que activa la respuesta al estrés ribotóxico. Escuchen, todo esto nada más que para explicar cómo es el mecanismo de cómo se quema nuestra piel bajo los rayos ultravioleta del sol. Importante, es importante tratar de evitar esas quemaduras profundas. Bien, dice entonces que han encontrado que lo primero que la primera respuesta de las células después de haber sido expuestas a radiación ultravioleta del sol es daño al ARN. Bien, y eso es lo que activa la muerte celular y la inflamación de la piel. O sea, cuando usted tenga las quemaduras del sol, o su amiguito, su amiguita, su familiar, su pareja, usted lo que está viendo en la piel es muerte de las células de la piel e inflamación de la piel. Entonces, eso está activado por el daño al ARN mensajero. Entonces, aquí hicieron pruebas no solo con piel humana, sino también con piel de ratones. Expusieron a ratones a radiación ultravioleta y encontraron una respuesta similar a la que sucede en la piel de los seres humanos. ¿Sí? Inflamación y muerte celular. Pero cuando se les removió el gen ZAK que acabamos de mencionar, las respuestas desaparecieron. O sea, ese gen ZAK juega un papel fundamental en la respuesta de nuestra piel al daño inducido por los rayos ultravioleta del sol. Entonces, esto pudiera ser un cambio fundamental a la hora de fabricar estos protectores solares que tanto usan las personas. Puede ser que esto lleve a un desarrollo interesante, quizás una protección mucho mejor a la hora de ir a la playa. Bien, con estos aceites que nos echamos en la piel para bloqueador solar. Bueno, puede ser que esto lleve al desarrollo de un bloqueador solar diferente y mucho más efectivo, ¿sí? Y que prevenga, dicho sea de paso, recuerden que esto puede terminar en cáncer en la piel, ¿no? Que ya es bastante malo de por sí. Bien, para aquellos que quieren bajar de peso, es una buena noticia y no es tan buena noticia. Bien, es una buena noticia al 25%. El enlace sorpresivo entre el agua efervescente, el agua carbonatada, el metabolismo y la pérdida de peso. Y entonces aquí dicen que han encontrado en este estudio que el agua efervescente, el agua carbonatada, puede contribuir a la pérdida de peso en las personas. ¿Cómo? Pues aumentando el metabolismo de la glucosa de forma similar a como sucede en la hemodiálisis. Pues sí, la hemodiálisis, ese sistema que te sacan la sangre, en una máquina te sacan la sangre de tu cuerpo para filtrarla. Bueno, de forma similar a eso, se logra también bajar de peso tomando agua carbonatada. Ahora, ¿qué están diciendo estos científicos? Bien, ellos hicieron el experimento, midieron la cantidad de glucosa que se destruye
O sea, cuando se hace este proceso de la hemodiálisis, también se destruye glucosa en sangre. ¿Sí? Pero las cantidades no son muy grandes. O sea, el efecto no es realmente sumamente importante, para decirlo así. Entonces, hay un porcentaje aquí que en algún momento lo encuentro ahora. Dicen que en una hemodiálisis normal, típica, de 4 horas de duración, se filtran 48 litros de sangre. Bien, a través de este aparato que le llaman el dialyzer, ¿no? Bueno, la cosa es que no sé cómo se dirá eso en español, pero en ese proceso se pierden, se desaparecen 9.5 gramos de glucosa. Entonces, eso es parte, o sea, eso es algo que contribuye a la reducción de peso. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo ellos es que también durante el proceso ese de la diálisis, también el efecto que hace el CO2 del agua efervescente es similar al efecto que genera la diálisis. Bien, hace más, como dicen aquí, afecta, reduce la cantidad de glucosa en sangre, es lo que están diciendo, básicamente, para no dar muchas vueltas. Pero lo que están diciendo es que el efecto hay que ser moderado, o sea, no aconsejan. Iván, bienvenido, buenas noches. Iván Quintanilla. Están diciendo que no es para que tampoco las personas piensen que puedan bajar de peso tomando agua carbonatada. ¿Okay? O sea, el efecto es mínimo, las cantidades de glucosa que se disipan, que desaparecen, son mínimas, ¿bien? Pero sí puede contribuir un poco a las personas que pretenden bajar de peso. Pero dicen de todas formas, para bajar de peso es dieta adecuada y ejercicio. ¿Bien? El agua carbonatada te puede ayudar un poquito, ¿bien? Pero no mucho. Pero bueno, es una noticia interesante, ¿no? O sea, el hecho de tomar agua carbonatada, recuerden, no estamos hablando de tomar refresquitos con azúcar, ¿bien? A tomar agua carbonatada con limón, exactamente, Alfonso. Exactamente. Si tiene azúcar ya te embarcaste, ¿bien? No bajaste de peso. Bien. Una noticia que después le tengo que mandar a Pozo, el astrónomo. Los agujeros negros giran mucho más rápido de lo que se esperaba. Y lo que está diciendo esta noticia, fíjense cuántas noticias hay de agujeros negros, porque hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Se está trabajando mucho sobre eso. Bueno, la cosa es que por primera vez un grupo de astrónomos ha hecho una comparación entre agujeros negros supermasivos que están en las zonas cercanas a nuestro universo y hasta 7.000 millones de años luz de distancia. O sea, prácticamente a la mitad de la edad del universo. ¿Sí? Y lo que han encontrado es sumamente interesante. O sea, que a esto le llaman arqueología de agujeros negros. Bien, que era el nombre que tenía marcado aquí, que quería mencionárselo. ¿Sí? O sea, lo más interesante para ellos es que los agujeros negros están girando mucho más rápido de lo que predice la teoría. ¿Sí? O sea, han detectado, las conclusiones a las que ellos han llegado es que cuando las galaxias se unen, ¿bien? Como va a suceder dentro de 5.000 millones de años entre la galaxia de Andrómeda y la nuestra, la Vía Láctea, ¿bien? Se presupone que los agujeros negros centrales, los agujeros negros supermasivos que hay en el centro, se unan también y crecen en tamaño. ¿Bien? Entonces, esa era una de las vías unas explicaciones que daban los científicos para las vías de crecimiento de los agujeros negros desde los inicios del universo. Ahora bien, lo que han detectado estos investigadores, estos astrónomos, es que cuando se unen dos agujeros negros supermasivos, la velocidad de giro se reduce. La velocidad de rotación se reduce. Entonces, las velocidades que están midiendo en los agujeros negros supermasivos actuales es demasiado rápida como para que hayan crecido solamente basados en la unión de agujeros negros supermasivos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que están planteando ellos es que las velocidades de rotación de los agujeros negros que se están midiendo indican que los agujeros negros supermasivos crecen tragando materia poco a poco, fundamentalmente, y no uniéndose varios de ellos. ¿Sí? Y dicen que han detectado que los agujeros negros de hace 7.000 millones de años giraban más lento que los de ahora. Entonces, hay cosas que no encajan bien en las teorías que tenemos. Después les voy a enviar este artículo a Pozo porque estoy seguro que le va a interesar. Bien, para aquellos que tienen drones, yo tengo uno, los drones DJI de China. Bien, ahora que está todo el tema de la discusión sobre TikTok y China y todo ese tipo de cosas,
Pues bien, DJI tenía un sistema que le llaman geofence, que era como la cerca geográfica, ¿no? Y ellos ponían dentro del software unas limitaciones en las cuales si tú estabas cerca por ejemplo, de un aeropuerto, tú no podías volar. Si estabas cerca de una unidad militar, no podías volar. ¿Bien? El dron. Entonces, ellos ahora han quitado esas restricciones. Eso fue una decisión que, dicho sea de paso, creo que es del año 93 o 97, ¿sí? Tomada 2013, no, desde el 2013. ¿Bien? Y era totalmente voluntaria. Y ahora lo han quitado. Eso me alegra muchísimo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que toda la responsabilidad sobre lo que tú hagas con tu dron es tuya. Bien, que dicho sea de paso, siempre debió haber sido así. O sea, no tiene sentido que alguien en China esté decidiendo dónde tú puedas volar tu dron aquí, ¿no? Pero bueno, como estaba la FAA metida por el medio y todo eso, pero bueno, ya retiraron eso en el último update que hicieron hace unos días atrás. Así que todo el que tenga un dron DJI, hágale el último update y van a quitarse la cerca geográfica, ¿no? El geofence de arriba, que era algo que nos limitaba muchísimo en el uso de los drones. Bien, por primera vez en la historia de la humanidad hemos registrado en video y en sonido el sonido de un meteorito impactando en el suelo. Y este caso fue en Canadá. No sé, yo les tengo el sonido. Déjenme ver si puedo ponerles el video, a ver si escuchan el sonido. No sé, tengo el sonido al máximo. Déjenme ver. Voy a poner el video un momentico porque es muy breve. A ver si escuchan el golpe del meteorito contra el suelo. ¿Lo escucharon? Parece un vidrio rompiéndose, pero no es un vidrio. Es un pedazo de piedra que viene desde el espacio y chocó contra el piso, contra la terraza de al frente de este señor, ¿no? Voy a repetírselo un momentico para que lo escuchen. Bien, resulta que este hombre que vive en Canadá, había salido de su casa y entonces cuando regresó, él notó un olor raro, ¿bien? Y unas marcas raras en el piso. Y entonces tenía una cámara Ring, de estas que se usan en las puertas para que tú toques y conversar con las personas que están dueños de la casa y eso, o el que está tocando la puerta. Y quedó grabado el impacto de algo que caía. Y cuando, por suerte conocía a unos científicos, y cuando analizaron los restos, efectivamente era un meteorito. Y ese sonido que escucharon es la primera y única grabación que existe del sonido del impacto de un meteorito contra el suelo. Bien, y el suelo aquí estamos hablando de un suelo de losa, ¿no? O sea, no es contra el suelo de tierra, ¿no? Que hacen un hueco, que sí en Cuba tuvimos caso de eso, por ejemplo, ¿bien? Que después se encontraba. O tú encontrabas después el meteorito, por ejemplo, después que había rebotado contra el asfalto, ¿no? Pero este cayó totalmente vertical y el sonido es exactamente, menos mal, o sea, el hombre, el dueño de esta vivienda, había estado en ese lugar unos minutos antes. Si te cae un meteorito encima, estás muerto. Bien, porque eso es un proyectil. De hecho, es tan rápido que en un video de alta definición solamente sale en un frame del video. 30 frames por segundo. En un solo frame está el impacto del meteorito. ¿Sí? Y exactamente, Carlos Andrade, cada gramo de meteorito cuesta miles de dólares. Exactamente. Y sobre todo, depende del tipo de meteorito, ¿no? O sea, cada meteorito tiene... Esta era una condrita, creo que es rocosa. Pero cada tipo de meteorito tiene su valor. ¿Sí? Si es un meteorito marciano, ya tú sabes. Tienes buen tesoro en la mano. Bien, para aquellos que quieran verlo, el telescopio espacial Hubble, en el sitio web de la NASA del Hubble, del telescopio espacial, hay una nueva foto, la última foto que se ha hecho de la galaxia de Andrómeda. Bien, pero es de alta definición. Y esto se hace como un mosaico. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si tuvieras una cámara, como la cámara del celular, ¿bien? Y tú tiras una foto, pero hay una opción que tú puedes hacer un campo muy amplio, hacer una foto alargada, que tú vas
moviendo el celular y el celular va sumando fotos y fotos y fotos, montándolas de forma que se hace un afiche muy largo, ¿no? Una foto muy larga. Un banner, ¿no? Como un banner. Bueno, algo parecido se puede hacer con las fotos en el cielo. Y ahora la NASA acaba de sacar esta foto, que es la foto más grande, ¿bien?, que se ha hecho de la galaxia de Andrómeda y con mayor resolución. Entonces, o sea, este es un proceso que lleva años para realizarse. ¿Bien? Están hablando más de 1000 horas de observación y tú puedes bajar la foto. Hay dos archivos para bajarla, una en resolución de 10.000 por 2.400 que tiene 9 megabytes y la otra más grande de 42.000 por 9.800 píxeles, 203 megabytes. ¿Bien? Entonces la pueden bajar, bajen la versión más pequeña porque la más grande le va a costar trabajo a su computadora procesarla, pero la pueden poner hasta fondo de pantalla, está preciosa. ¿Bien? Y ahí la pueden disculpen, la pueden ampliar todo lo que quieran y van a poder ver detalles increíbles. ¿Bien? Alfonso dice, hay que ir a la Antártida a buscar meteoritos. La Antártida es uno de los lugares más fáciles de encontrar meteoritos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es blanco. O sea, y como vienen calientes, se entierran en el hielo y se quedan allí. Y después los científicos lo encuentran ahí como que archivados, ¿no? Bien. Inventan un nuevo método para enfriar. Escuchen esto. O sea, hasta 16 grados Celsius de forma continua. Y esto es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Exactamente, Alfonso y Carlos Andrade, es un panorama. Es la imagen eso. Bueno, en astronomía esto se llama un mosaico. ¿Bien? Bueno, la cosa es que este método que han creado no tiene partes móviles. O sea, no tiene compresor. O sea, el aire acondicionado, nuestros refrigeradores, tienen un compresor con pistón y toda esa serie de cosas, ¿no? Y un disipador de calor y tienes que conectar la electricidad de 110 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un motor eléctrico. ¿Sí? Bueno, este aparato o este invento que han hecho son varias capas de nanotubos de carbono. Y entonces, creo que tiene 5 o 6 capas. A ver, 6 capas, sí, correcto. Entonces, cuando tú le conectas, lo que necesitas conectarle es una fuente eléctrica alterna, de corriente alternada. Bien, y entonces lo que hacen estas capas es apretarse en un sentido de la corriente, se aprietan unas contra otras y después en el otro sentido se aprietan en el sentido contrario. Y con eso logran enfriar hasta 16 grados Celsius. Bien, y esto no se gasta, esto no lleva líquido, no lleva freón, no lleva gas, no lleva nada, excepto un poco de electricidad. Bien, entonces les repito, es como un disco de material de nanotubos de carbono que le llaman material ferroeléctrico. Bien, lo único que hace es cambiar de forma cuando se le aplica electricidad, algo parecido a lo que hace el cuarzo, bien, que también es piezoeléctrico, ¿no? Bueno, esto es parecido. Entonces, este es lo que le llaman a estos anillitos que crearon, le llaman películas de polímero. Bien. Y lo que hace nada más es moverse, apretarse o desapretarse, ¿no? Para decirlo así. Y con eso logran crear enfriamiento. El inicio de esto, o sea, los usos iniciales de esto va a ser, según ellos, para crear ropas para los bomberos, por ejemplo, o para personas que tengan que trabajar en condiciones extraordinariamente cálidas. Bien. Renier pregunta si es parecido a la celda Peltier. No. La celda Peltier trabaja por semiconductor. Bien, por ejemplo, el cuarzo y esto que están hablando ellos, estos nanotubos de carbono, lo que hacen es moverse. El cuarzo, los cristales de cuarzo que se usan, por ejemplo, mucho en la electrónica, bien, y a veces para generar sonido, esos sistemas que tienen esos pitidos muy finitos, a veces son cristales de cuarzo, bien, o similares. Cuando tú le aplicas electricidad, vibran. ¿Bien? El Peltier es otra cosa. Es un sándwich de elementos semiconductores que generan sus propias cargas, los electrones y los huecos y todo eso. Hay un proceso ahí de semiconductor que genera diferencias de temperatura. Entonces lo que hace es calentar un lado y enfriar el otro. Lo que hace es mover el calor.
¿bien? Pero esto lo que hace es enfriar, directamente enfría. ¿Sí? O sea, no explican completamente el mecanismo, por supuesto, debe ser bastante complicado, ¿bien? Pero dicen que puede reducir, no, hasta 25 grados, son 16 grados Fahrenheit o 25 grados Celsius, ¿bien? En 30 segundos. O sea, y esto aplicado a la ropa, porque no pesa nada, es un material súper ligero. Y por supuesto, tarde o temprano me imagino que comenzarán a salir refrigeradores y neveras que comiencen a usar de esto. Bien, un estudio hecho por los propios chinos sobre TikTok. Escuchen esto porque no se lo van a creer. Investigadores de la Academia de Ciencias China han hecho una investigación sobre el efecto de los videos de corta duración como los de TikTok, ¿bien? Sobre el aprendizaje, la capacidad académica, los resultados académicos de los niños. ¿Bien? Entonces, dicen que han encontrado una relación negativa entre el uso de videos de corta duración y la capacidad académica de los niños. ¿Por qué? ¿A causa de qué es esto? De que se reduce la atención en intervalos largos de tiempo. O sea, la mente humana viendo muchos videos, y en eso estamos cayendo todos, porque todos vemos videos, ya sea en Facebook, en YouTube o en TikTok, vemos videos de corta duración. ¿Sí? O sea, nuestro video se obsesiona con ver videos de corta duración, porque ya esa investigación salió hace un tiempo ya. ¿Sí? O sea, es como un premio que el cerebro tiene, o sea, está generando hormonas de placer cada vez que tú abres un video nuevo. Entonces, se acostumbra a tal punto con eso que cuando tienes que ver un documental o una película o tienes que estar frente a una clase con un profesor durante 45 minutos, tu cerebro ya no puede funcionar bien con eso. No lo acepta. Y eso está afectando el rendimiento escolar de nuestros niños. Porque eso está pasando en todas partes y lo estamos notando. Incluso en las personas adultas, yo me he dado cuenta que a veces estoy viendo algo, un documental de 40 minutos y tengo la necesidad ya de mirar hacia otro lado, de perder atención a eso y empezar a mirar otra cosa. Entonces, realmente este es un tema sumamente preocupante porque esto es como una droga. Exactamente, Alfonso. Por eso los niños ahora se aburren muy rápido. Ese es parte del problema. ¿Bien? Si es que no es la causa fundamental. Pero bueno, esto no es algo nuevo. Recuerden que esto comenzó ¿con qué? Con los videoclips. ¿Recuerdan los videos musicales? Que eran primero muy lentos, pero después ya comenzaron con Michael Jackson, con no sé quién, con rock, y cada vez te cambiaban más rápido. Y las películas ya van por el mismo camino, ¿verdad? Hace mucho tiempo. O sea, las escenas muy largas aburren supuestamente al público. Entonces, para mantener al público entretenido y enganchado con la película, te cambian las escenas muy rápidamente, a veces con diferencia de 3 segundos. Y ese entrenamiento nos está golpeando y nos está perjudicando. ¿Sí? Este estudio se hizo con 1.052 alumnos de escuelas urbanas y suburbanas, de elementales de Shenzhen. Y entonces hicieron toda una serie de cuestionarios, tanto a los niños como a los padres, ¿bien? Y encontraron no solo el hecho de que los niños que veían videos cortos tenían una reducción de su capacidad de atención a largo plazo, sino también que los padres, o sea, los niños que proceden de familias donde los padres se pasan el día viendo estos videos, también sufren de este fenómeno. ¿Sí? O sea, un niño que vive en un hogar donde los padres están casi todo el tiempo viendo TikTok, por ejemplo, o los shorts, los videos cortos de YouTube o de Facebook, ¿bien? Esos niños heredan directamente este síndrome de falta de atención que lamentablemente está golpeando en todos lados. Así que imagínense, los chinos lo están diciendo con respecto a TikTok. Así que imagínense lo que nos esperan a los demás. Bien, un estudio, disculpen, un estudio masivo, déjeme tomar agua, que de verdad que hoy me golpeó duro el COVID. Y el frío que está haciendo, que dicho sea de paso, bueno, deben haber visto cómo está la nieve aquí hasta en la Florida, ¿no? En el norte de la Florida, horrible. Bueno,
Un estudio masivo de 40.725 personas nos dice que beber café en cierta forma puede proteger tu corazón y ayudarte a vivir más años, alargar tu vida. Bien, tiene su cosita, no es gratis. No piensen que va a ser gratis. La Asociación Nacional del Café dice que el 63% de los americanos bebe café cada día. Y la mayor parte de ellos, alrededor del 80%, lo beben tanto en el desayuno o después más tarde en la mañana. Exactamente, Mecho. Exactamente. Bueno, este estudio de la Universidad de Tulane dice que los beneficios de salud de beber café en la mañana, no en cualquier horario, están refiriéndose al café de la mañana. Bien, es muy bueno, tiene grandes beneficios. Bien, entonces dicen que este estudio sobre 19 años de duración sobre 40.000 personas, casi 41.000 personas aquí en los Estados Unidos. Dicen que el 48% de los que estuvieron analizando decían que no bebían café, el 36% describían como bebedores de café mañaneros y el 16% que bebían café a cualquier hora del día. Bien, entonces dicen que de los que beben café, el 16% de los que bebían café tenían menos posibilidades de morir por cualquier causa a lo largo del periodo de estudio. ¿Okay? Fíjense, es un estudio de 19 años. O sea, ahí hubo muertos por en medio, personas que murieron normalmente, y todo este estudio estuvo siguiendo eso. ¿Okay? El 31% tenían menos posibilidades de morir de un accidente cardiovascular. Bien, exactamente, Mecho. Vamos a hablar de eso ahora. Dice Mecho que siempre que no sustituyas el café por la comida no hay problema. Entonces, dicen que beber café solamente en las mañanas está asociado con un riesgo reducido de muerte o de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el problema con esto? Esa es una muy buena noticia. ¿Okay? Yo casi no tomo café, voy a empezar a tomar. Pero la cosa es que para tomar este café no puede tener azúcar. ¿Están oyendo? Ni puede ser descafeinado. Tiene que ser café normal, café con cafeína, y no puede tener azúcar. No puede tener endulzantes naturales o artificiales. Ya saben, café amargo en la mañana para prevenir enfermedades cardiovasculares o durar más. No azúcar en el café, exactamente. Y dicho sea de paso, no aconsejan ni echarle leche. ¿Okay? Están diciendo café negro, amargo. Ya saben, ¿no? No sé cuántos se atrevan a hacerlo. Bien. Otra sobre astronomía. Esta Pozo, después recuérdame mandártela. Científicos, o sea, astrónomos confirman que el universo se está expandiendo demasiado rápido. ¿Sí? Y aquí lo que han hecho, básicamente, lo voy a explicar brevemente porque esta noticia es un poco más compleja de entender. Han revisado la distancia. Voy a explicarles brevemente esto. ¿Okay? Para medir las distancias en el universo, usamos lo que se llama la escalera cósmica. ¿Okay? O sea, nosotros no tenemos forma práctica de usar una alianza para medir, o un cordel, o algo, una regla, para medir la distancia a cualquier objeto, digamos, la estrella más cercana. ¿Sí? Entonces, para medir distancias en el universo se usan varios métodos. Aquí, dentro del sistema solar y a las estrellas más cercanas, se usa la llamada paralaje, que es la triangulación. ¿Sí? Pero en la medida que vas alejándote, ya la triangulación no funciona porque están demasiado lejos. El ángulo es demasiado pequeño. ¿Sí? Entonces, de allí para allá se usan las llamadas estrellas cefeidas, que son estrellas que varían su brillo en una magnitud bien predeterminada. Las supernovas 1A, que son estrellas que explotan al final de su vida. Bueno, no, esta no explota al final de su vida. Esta tiene que ver con enanas blancas y eso. Ese es otro tema.
Pero las supernovas 1A se usan como segundo paso de esta escalera y después viene también el corrimiento al rojo. ¿Bien? El problema es que cada uno de estos métodos tiene sus problemas. ¿Bien? Y entonces, en la medida que te vas alejando, vas teniendo cada vez menos precisión. Mientras más lejos, menos preciso es la medición. Bueno, ahora un grupo de astrónomos ha rectificado la medición a un grupo, al cúmulo de galaxias de Coma, ¿bien? Que está a unos 300 millones de años luz de nosotros. Y entonces han usado los avances más recientes que tenemos para lograr rectificar esta medición. ¿Bien? La cifra original que teníamos era de 320 millones de años luz. Y ellos han llegado a la conclusión que el cúmulo de Coma, el Coma Cluster, en inglés se le llama, está a 321 millones de años luz de nosotros. Está casi exacto con respecto a la idea que teníamos anteriormente. Bien, recuerden que esto está vinculado con la llamada tensión de Hubble. ¿Okay? O sea, la expansión del universo que se está acelerando, y esa expansión tiene un valor que cuando se mide de diferentes formas da diferentes valores. ¿Sí? Eso le llaman la tensión de Hubble. Y entonces aquí a ellos les da 76.5 kilómetros por segundo por megapascal. Bien, pero cuando se usan otros métodos, por ejemplo, puede darle 67 kilómetros por segundo por megapascal, una diferencia de 9 kilómetros por segundo, que eso es demasiado grande para lo que nosotros necesitamos para decir que tenemos una explicación real. ¿Bien? Entonces, esto no va a irse muy lejos por ahora. O sea, esta tensión de Hubble va a seguir allí, pero al menos estamos avanzando con respecto a la escala de mediciones, ¿no? A la escalera de medida. Bien, hace 5 millones de años, el Mediterráneo se secó, el mar Mediterráneo. Bien, imagínense lo grande que es el mar Mediterráneo, que prácticamente se seque. Y se secó en tal forma que se quedó una capa de sal que tenía entre 5 y 7 kilómetros de espesor. Imagínense eso. ¿Y por qué se secó el Mediterráneo? Porque el estrecho que está aquí entre España y África se cerró. Bien, entonces eso ocurrió hace 5 millones de años. Bien, no tiene que preocuparse de que ocurra ahora. Pero el problema es que ahora se han hecho unas nuevas investigaciones y se detectó que este proceso de evaporación del agua del mar Mediterráneo ocurrió en dos fases. Una primera fase de 35.000 años, que fue más lenta, ¿bien? En la cual primero se cerró el estrecho de Gibraltar y se le cortó el acceso del agua del Océano Atlántico al mar Mediterráneo. ¿Sí? Durante ese tiempo se crearon los primeros depósitos de sal, ¿sí? Pero de forma lenta. Y después hubo otro proceso de 10.000 años de duración durante el cual la evaporación fue mucho más rápida. O sea, ahí el nivel del agua bajó tanto que ya la parte que une a Sicilia con Italia y hacia el sur con África, ahí hay una zona que es como una montañosa, y esa zona quedó al descubierto, así que el mar Mediterráneo quedó dividido en dos partes, la parte este y la oeste. Y la parte este sufrió una evaporación mucho más rápida. Imagínense que la altura del agua se redujo hasta 2 kilómetros. Bien, ya se pueden imaginar. Bien, y en la parte oeste 0,85 kilómetros de profundidad. O sea, prácticamente casi se quedó vacío, y por supuesto dicen que la mayor parte de las especies de peces y de especies que vivían en el mar Mediterráneo se extinguieron. Las primeras que se fueron del aire fueron los corales. ¿Bien? Entonces, ellos incluso, aquí en ese momento, hace 5 millones de años, el Mediterráneo perdió el 70% del agua que lo componía. Y dicen aquí que de 800 especies que se conocían, que habitaban el Mediterráneo en esa época, solo sobrevivieron 86. De 800, solo sobrevivieron 86 especies. ¿Bien? Y entonces, 50.000 años después, se volvió a abrir el estrecho de Gibraltar y comenzó a llenarse de nuevo el mar Mediterráneo. Y demoró más de 2 millones de años en volver a recuperar la vida que tenía. ¿Bien? Hubo especies que ya no regresaron,
pero hubo otras que sí entraron, como los tiburones y los delfines, por ejemplo, que entraron desde el océano hacia el mar Mediterráneo. ¿Bien? Entonces, ya se puede imaginar qué clase de historia debe haber sido esa. Si eso ocurriera ahora, sería terrible, ¿no? Pero sumamente interesante de ver, ¿no? El mar Mediterráneo secarse a lo largo de miles de años. Bien. Un hombre que comenzó a tener un problema médico sumamente raro. Le empezó a crecer su mano derecha. Y cuando decimos a crecer la mano es que le empezaron a crecer los huesos. Bien, pero no solo eso. También los huesos de su cuerpo del lado derecho comenzaron a tener problemas. Comenzó a cojear, a inclinarse también el cuerpo. Y cuando fue al médico, después de todos los análisis, al final lograron descubrir y diagnosticar qué era lo que tenía el hombre. Tenía fluorosis esqueletal. Yo no sabía que esto existía. Y fluorosis de flúor. Bien, fluorosis esqueletal. Y aquí estoy haciendo una traducción directa del inglés, espero que esté bien. Bien, dicen que los niveles de fluoride, de flúor, en la sangre, en la orina y en los huesos eran sumamente elevados. Y yo sé que hay muchos que van a pensar inmediatamente, el flúor que se usa para los buchitos de los dientes, ¿no? Para el agua, que se echa en el agua y todo eso para evitar las caries. Pues bien, los científicos analizaron el flúor del agua de la ciudad donde vivía este hombre y estaba normal. ¿Y qué era lo que hacía este hombre? ¿De dónde sacó todo ese flúor? ¿Bien? Ustedes han visto esas botellitas de aire comprimido que se venden por ahí para quitarle el polvo a los teclados y a las computadoras y esas cosas. Bien, eso no es aire comprimido. Esa es una sustancia que contiene flúor. Bien, entonces se llama difluoroetano. Bien, entonces ese difluoroetano, cuando tú echas eso que para limpiar polvo, estás tragándolo, porque eso no es aire, es un compuesto químico que es tóxico. ¿Bien? O sea, de esto yo me enteré también hace unos meses atrás, no crean, yo pensaba que era aire comprimido, no es aire, es difluoroetano. Bien, entonces, como casi siempre esto lo usamos en nuestras casas que tenemos aire acondicionado y están encerradas, pues esto se queda ahí flotando. Claro, ¿cuál es el problema con este hombre? Que estuvo 15 años respirando esa cosa porque lo ayudaba a endrogarse. O sea, descubrió que oliendo eso lo elevaba, ¿no? Eso todavía lo venden aquí, Gilar. Eso todavía lo venden aquí porque, bueno, no sé, hace un tiempo que no voy a las tiendas, pero yo lo uso todavía. En Home Depot lo venden todavía. Bien. Pero la cosa es que lo usaba para endrogarse. Entonces, le comenzó a crecer los huesos de la mano. Ya se pueden imaginar lo que es eso, ¿no? Es una barbaridad. Y bueno, al final los médicos lograron que él le contara lo que estaba haciendo, porque lo que menos pensaba él era que eso era la causa del problema, ¿no? Y cuando dejó de endrogarse con ese difluoroetano, comenzó a recuperarse del problema, ¿no? O sea, nunca se va a recuperar por completo. Esto le saca el calcio a los huesos y genera una serie de problemas, pero logró mejorar lo suficiente como para poder volver a tener una vida normal. Pero yo no sé cómo es que la gente puede, endrogarse con cualquier cosa. Bueno, China bate récord nuevamente con fusión, el sol artificial. Bien, lograron generar fusión, plasma de fusión durante 1000 segundos. Y esto es una buena noticia. Bien, dicen ellos que esto es en un tokamak, que es un diseño originalmente soviético. Bien, y lograron mantener la fusión durante 1066 segundos. O sea, más del doble de la ocasión anterior. Así que están avanzando los chinos. Hay varios de estos experimentos que están avanzando, pero todavía no se logra llegar a que sean estables, o menos que se puedan autorregenerar, ¿no? Que puedan ser estables y estar funcionando, y mucho menos a generar más energía de la que consumen. Bien, dicen que la claridad emocional, y este es de una revista de psicología, puede modular, escuchen esto, la claridad emocional puede modular el enlace entre la inflamación
y la depresión. Escuchen esto es una cosa súper rara, ¿no? Y lo más curioso es que en el estudio les da negativo a lo que hacen el estudio, ¿no? Dicen que un estudio en adolescentes encontró que los individuos con un bajo nivel de claridad emocional, Mecho, después no sé si podrás explicarme qué cosa es la claridad emocional, ¿bien? Tengo una idea de lo que significa, pero no estoy totalmente claro. Bien, pero dicen que los que tenían estos adolescentes con bajo nivel de claridad emocional exhibían también altos niveles de inflamación, de marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y el C reactivo, proteínas que sirven como marcadores de inflamación. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de este estudio? Para darles el resultado, ¿no? En primer lugar, está hecho sobre adolescentes, ¿no? Pero la idea de estos científicos era que se podría invertir el proceso. ¿Okay? O sea, aquí este estudio lo hicieron con 225 participantes de entre 16 y 17 años de edad. Bien, la mitad, aproximadamente la mitad eran hembras, muchachitas. Y entonces, bueno, tomaron análisis de sangre, hicieron entrevistas, toda una serie de cosas. Bien. Entonces, le hicieron test de claridad emocional y duró 5 meses. O sea, hicieron los primeros análisis y después 5 meses después le hicieron los otros. ¿Sí? Entonces, los resultados es que no mostraron asociación entre los síntomas de depresión y de inflamación, ¿bien? Que era la teoría que ellos tenían, la hipótesis que ellos tenían, mejor dicho, no teoría, sino hipótesis. ¿Bien? O sea, ellos pensaban que había una relación entre la inflamación y la depresión. ¿Sí? Dicen que tampoco no encontraron asociación entre los niveles de inflamación y los síntomas depresivos, la severidad de los síntomas depresivos, 5 meses después de que toda la muestra fue analizada. Ahora, el 37% de los participantes con los menores niveles, los niveles más bajos de claridad emocional, bien, aquellos que tenían niveles elevados de C reactivo, de proteína C reactiva y de interleuquina 6 que genera inflamación, al inicio del estudio tendían a reportar mayores problemas, mayores síntomas de depresión 5 meses después. ¿Okay? O sea, no le pasa a todo el mundo, pero hay una parte del 37% de estos participantes que tenían menor nivel emocional, también tenían efectos de inflamación y de depresión 5 meses después. O sea, hay relaciones sumamente curiosas entre cosas que suceden, partes físicas y partes mentales, ¿no? Y parte de la conciencia en el cuerpo que estamos comenzando a averiguar ahora. Bien, todo el mundo ha usado ese líquido que se vende en Home Depot para matar hierbitas en el patio de su casa, ¿verdad? ¿Lo conocen? Bueno, el famoso caso de Monsanto y toda esa historia. El weed killer, que le llaman aquí, ¿no? Matador de hierba. ¿Sí? Bueno, resulta que ahora hay un estudio que demuestra que sí está teniendo efectos en el ser humano. ¿Sí? Y por supuesto, no podía ser de otra forma. Particularmente en los partos. ¿Sí? Están diciendo que el glifosato, que es como se llama, dicen que hay, disculpe, más de 127,000 toneladas de glifosato se usan en los Estados Unidos, en los cultivos, cada año. 127,000 toneladas de glifosato para matar hierba en los cultivos. Bien, para no tener que deshiervar. Bien, ahora, ya se sabe que el glifosato puede alterar hormonas reproductivas en animales del laboratorio. En las personas se hizo un pequeño estudio en el año 2018 y dio como resultado que podía acortar el embarazo. Bien, o sea, hacer el nacimiento de niños prematuros, generar el nacimiento de niños prematuros. Bien, entonces, aquí explican, bueno, cómo es que se empezó a usar el glifosato
en el año 1996. ¿Sí? Se crearon los primeros frijoles de soya genéticamente modificados que toleraban el glifosato. Y eso permitió dejar de usar los que sacaban hierbita, ¿verdad? De esa forma, con regar el glifosato, ya la hierba no crecía. Qué cómodo, qué vacilón. Bueno, la cosa es que este estudio analizó toda la data de gestación, del tiempo de gestación y el peso del nacimiento al momento de nacer de los niños, de más de 10 millones de bebés nacidos entre 1990 y el 2013 en regiones rurales aquí en los Estados Unidos donde se usa el glifosato. Bien, y entonces encontraron que los niños nacidos después de comenzar a usar el glifosato tenían menor peso y nacían antes de la fecha de término. Los números no son muy grandes. Dicen que como en promedio los niños nacidos después de comenzar a usar el glifosato en estos pueblos rurales nacían 1,5 días antes de lo que debían. ¿Okay? No es mucho, pero es un marcador. ¿Bien? Y entonces dicen que el peso también se redujo en un 1%. ¿Bien? Que es pequeño también, pero también es un marcador. ¿Bien? Entonces dice que hicieron unos cálculos y los gastos médicos generados por ese día y medio de nacimiento antes de fecha y por ese 1% menos en el peso del niño, bien, los gastos generados por atención médica para esos tipos de reducción de parámetros de salud fueron de 1,1 billones de dólares. 1.100 millones de dólares por un día y medio antes y por 1% menos de peso en los niños al nacer. Y todo esto para no tener que sacar la hierbita. Bien, para no tener que cortar la hierbita en los campos de agricultura. Bien, me imagino que deben haber visto la noticia de que las medallas olímpicas de París están comenzando a oxidarse. Si no lo han escuchado, búsquela. ¿Sí? O sea, están habiendo estos campeones que lograron ganar sus medallas en los Juegos Olímpicos de París. Dicen que han tenido que devolver más de 100 medallas porque están teniendo oxidación. Se están oxidando. Entonces la firma que produjo estas medallas, que se llama LVMH, ¿bien? Que se hace llamar un líder mundial en productos de lujo, vaya. ¿Vale? Dicen que están clasificando estas medallas no como defectuosas, ¿no? Sino como que han sido dañadas después. En realidad son defectuosas porque se están oxidando producto del proceso que usaron. Entonces, cosa curiosa, no es esta la primera vez que esto sucede. Dicen que también en los Juegos Olímpicos de Huawei en China también hubo problemas con las medallas, problemas parecidos, y también en Río de Janeiro y en Tokio, Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2021 también hubo oxidación o daños generados en las medallas que se le daban a las personas que participaban en los Juegos Olímpicos. Bien, se acaba de hacer el anuncio, o mejor dicho, la corrección para nuestros teléfonos celulares y todos los GPS, todo lo que usa el campo, la medición del campo magnético para ubicar, o sea, las brújulas. ¿Bien? Se ha corregido nuevamente la posición del polo norte magnético porque se ha movido más hacia Siberia. ¿Sí? Entonces, bueno, y esto no tiene nada que ver con política, por supuesto. Bueno, espero que lo sepa. Pero la cosa es que como todos los mapas que tenemos, los sensores que tenemos en los celulares, todo lo que tenga que ver con GPS, necesita un ajuste de la dirección del polo magnético para poder indicar el norte real. Entonces, se acaba de hacer una verificación, un reajuste, ¿sí? Que dicho sea de paso, parece que es cada 4 o 5 años cuando se hacen. Así que ahora debe durar unos años más, 4 o 5 años más, antes de que se haga el próximo reajuste de los GPS. Bien, para aquellos que quieran subir el monte Everest, Nepal acaba de subir los costos de subir el monte Everest. Y para aquellos que quieran hacer la escalada del monte Everest, les vamos a decir por adelantado, Alfonso pregunta si el polo se va a revertir.
no estamos claros todavía si los polos magnéticos se van a invertir. Bien. Ok, Mecho, ok. Bueno, la cosa es que la inversión, la llamada inversión de los polos magnéticos, no estamos seguros que vaya a ocurrir. Sabemos que se están debilitando, sabemos que se están moviendo muy rápido, pero no estamos claros en qué sucede. Si va a haber una inversión del campo magnético, es un proceso que toma miles de años, ¿sí? Cientos y miles de años. O sea, no es algo que vayamos a ver en nuestras vidas. Así que pueden estar tranquilos con eso. Lo más que puede pasar es que se debilite tanto que no podamos usar ciertas partes de, o sea, lo que las agujas, las brújulas digitales, ¿no? Y esas cosas. Bien, los costos para aquellos que quieran subir al Everest. Antes eran de $11,000 por persona. Ahora van a ser de 15,000. ¿Sí? Dicen que Nepal permite, creo que 300 personas al año subir al monte Everest. ¿Sí? Entonces, este aumento es de $4,000, de 11,000 a 15,000 dólares. Bien. También, ese es para el caso de las subidas que son ahora en primavera, ¿bien? En abril, mayo, abril. Para las subidas que son en noviembre y septiembre y diciembre y febrero, van a subir también los precios de 3,750 a 7,500 dólares, casi el doble. Bien. 3,000 permisos al año para subir el monte Everest. A mí no me interesa. O sea, subir allá arriba para estar viendo muertos congelados allí, no me interesa. Bien, otro estudio relacionado con el café. No, Mecho pregunta si estamos hablando de que el polo norte va para el polo sur. Una inversión de los polos sí sería eso. Bien, o sea, que el polo norte sería el polo sur y viceversa. Pero como es un proceso que toma tanto tiempo, y no estamos seguros que sea lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Hay que esperar y quizás haya que esperar 2 o 3 generaciones para ver si es eso lo que está pasando. Es extremadamente lento. Bien, normalmente esperemos que no haya una barbaridad por en medio. Bien, otro estudio con respecto al café dice que tomar café reduce los riesgos de demencia. ¿Sí? Y una vez más nos dicen que no puede ser cualquier café. Este estudio de más de 200,000 personas en el Reino Unido de edades entre 40 y 69 años. ¿Sí? Y entonces analizaron aquí todas las costumbres que tenían del consumo del café y dicen que encontraron, aquí crearon 5 grupos, los que no consumían café de 0 a 1 taza por día, de 1 a 2 tazas por día, de 2 a 3 tazas por día y más de 3 tazas por día. ¿Sí? Y entonces dicen ellos que encontraron que los mayores efectos para prevenir, para reducir las posibilidades de tener esquizofrenia o incluso el Alzheimer, ¿bien? Dicen que los que bebían café encontraron una reducción del 34% en el desarrollo del Alzheimer y otras enfermedades parecidas. 37% tuvieron menos posibilidades de tener Parkinson y 47% menos posibilidades de morir de una enfermedad neurodegenerativa durante el estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada, que hay que tomar café. ¿Ven? Y café, pero nuevamente tocan aquí el tema, sin azúcar. Café sin azúcar, sin endulzante. ¿Bien? Y café de verdad. No café descafeinado. Descubren el fósil del dinosaurio más pequeño de todo el planeta. Bien, era tan pequeño que lo encontraron dentro de una gota de ámbar. Bien, fosilizado dentro de una gota de ámbar. 99 millones de años tiene este fósil. Lo encontraron en Myanmar. Bien, y este dinosaurio, adivinen, era del tamaño de un zunzún, de esos pajaritos chiquiticos que vuelan como las moscas. Bueno, este dinosaurio era del tamaño de un zunzún, pero tenía un montón, era carnívoro, o sea, volaba como un zunzún, pero era carnívoro, tenía un montón de dientes. De hecho, el nombre científico que le pusieron, es Oculudentavis, Oculudentavis. Bien, así que
Definitivamente era un depredador y muy pequeño, ¿no? Dicen, en lo que dicen los científicos es que este era el terror de los insectos del Cretáceo. Es el nombre que le han puesto entre los científicos, ¿no? Y hay un dibujo de él muy curioso ahí. O sea, tenía incluso uñas en el extremo de la sala. Es parecido a la Archaeopteryx, ¿bien? Pero sumamente pequeño. Y comía insectos con dientes. ¿Bien? El tipo tenía dientes. Dice Zoraida que sin azúcar no hay país. No hay café sin azúcar. Bueno, nada. Café sin azúcar. Arroz sin sal. Ya saben. Bueno, este artículo lo publicó space.com y están hablando de la posibilidad de que el actual presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cancele el cohete SLS de la NASA, el supercohete de la NASA. Recuerden que el proyecto Artemisa de poner americanos en la Luna nuevamente, y bueno, no solo americanos, porque irían gente de otros países también, pero la propuesta era usar ese cohete, que es tremendamente costoso, es una reconstrucción, o sea, reutilizando elementos del transbordador espacial que se diseñaron en los años 70, ¿bien? Es una reconstrucción del transbordador espacial, una modificación, y la idea sería poner entre 4 y 6 astronautas en la Luna. Pero, como la cápsula Orión no puede aterrizar en la Luna, entonces usarían, bien, sí, exactamente, Carlos Andrade, el SLS, tendrían que usar la Starship de SpaceX para aterrizar en la Luna. Escuchen esto, o sea, SpaceX va a lanzar la Starship. La Starship va a ir sin nadie, sin astronautas, a ponerse en órbita de la Luna, bien, en órbita lunar. Y entonces la NASA lanzaría el SLS, un cohete súper costoso, con la cápsula Orión, y después esa cápsula llegaría hasta la Luna, se acoplaría con la Starship, allí pasarían los astronautas, aterrizarían o alunizarían, que sería la palabra correcta, alunizarían en la Luna, y después despegarían de la Luna, volverían a unirse a la cápsula Orión, y los astronautas regresarían en la cápsula Orión a la Tierra. Un proceso tremendamente complejo, pero sobre todo tremendamente costoso. Y como ya he mencionado aquí otras veces, que este problema del SLS está allí porque le conviene a varios senadores de varios estados de los Estados Unidos para mantener los empleos de ciertas compañías que fabrican estas cosas, a pesar de que ya están obsoletas, bien, y le cuestan millones y millones al contribuyente norteamericano, estadounidense, bien. Entonces, ahora, con el nuevo presidente, vamos a ver qué pasa. Puede ser que cancelen el SLS. Puede ser que no. Vamos a esperar a ver. O sea, en el discurso inaugural habló de poner estadounidenses en Marte, cosa que yo veo tremendamente difícil, incluyendo a estas alturas con el desarrollo de la Starship. Pero la pregunta es, ¿vamos a desviar la atención de la Luna hacia Marte? Recuerden que aquí les he hablado de que cada vez que hay un cambio de administración, a la NASA la cambian de objetivo. Así no se puede trabajar. Si cada 4 años se cambian los objetivos de una agencia espacial, las cosas no funcionan. Bien, los programas espaciales demoran 10, 15, 20 años. Bien, con 4 años no da tiempo a hacer nada. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Bien, descubren al antecesor del gran tiburón blanco. 9 millones de años de edad de este fósil encontrado en el Perú. Bien. Y este antecesor del tiburón blanco vivió en lo que era en ese momento, bueno, el Océano Pacífico de esa época, hace 9 millones de años. ¿Bien? Y ¿saben de qué se alimentaba este antecesor del tiburón blanco? De sardinas. Sí, señor. Sardinitas. ¿Sí? Entonces, este fósil que se llama Cosmopolitodus hastalis. Cosmopolitodus hastalis. ¿Qué clase de nombre? Bien. Lo encontraron a 146 millas, 235 kilómetros al sur de Lima, en Perú, en una cuenca que se llama Pisco.
bien, un área desértica. Y entonces ahí dicen que han encontrado otras especies marinas de la época también. Entonces se piensa que este tiburón que comía sardinas, no le metía miedo a nadie, obviamente, es el antecesor parece ser el antecesor del gran tiburón blanco. Y dicho sea de paso, tenía dientes grandes de 8,9 centímetros. Bien, 3,5 pulgadas de largo. Y los adultos podían crecer hasta 7 metros de largo. Bien, o sea, está más grande que el tiburón blanco. Sin embargo, comía sardinas. Era lo que tenía para comer en esa época, no había otra cosa. Por supuesto, no habían seres humanos, ¿no? Entonces, así que no podía comernos a nosotros. Mecho pregunta qué es el STS, no, SLS. ¿Ven? SLS. Es el supercohete que desarrolló la NASA para enviar los americanos a la Luna nuevamente, ¿no? Que es más o menos una reutilización del tanque de combustible y los cohetes laterales del transbordador espacial. SLS, Space Launch System, Sistema de Lanzamiento Espacial. ¿Okay? Bien, ELISA, no es un nombre cualquiera, ELISA con Z, ¿bien? Es el primer chatbot, el primer robot de conversar que se creó aquí en el planeta Tierra, en la civilización humana. ¿Bien? Se creó hace 60 años. Y ahora han encontrado casi de casualidad el código que se usó para hacer funcionar a ELISA. Y la idea de ELISA, y dicho sea de paso, esto fue creado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Exactamente, Mecho, SLS. ¿Bien? Exactamente. Bueno, la cosa es que aquí nuevamente salen los arqueólogos, pero estos son arqueólogos de software. ¿Bien? Lograron encontrar en la biblioteca de Joseph Weizenbaum, que fue el hombre que creó a ELISA en los años 60, un profesor del MIT, ¿bien? Encontraron este código y lo lograron rescatar y lo lograron introducir en una computadora moderna, ¿no? Porque dicho sea de paso, el programa lo creó este hombre exclusivamente para ELISA. ¿Sí? Y entonces esta fue, entre comillas, la primera inteligencia artificial, ¿no? No inteligencia artificial, sino chatbot, realmente. La cosa es que esta ELISA servía, por ejemplo, de doctor, de psicólogo, ¿ok, Mecho? Y entonces, por ejemplo, podía tener este diálogo con las personas. Cuando tenían una llamada por teléfono, le decía a la persona, por favor, dígame su problema. Entonces, el hombre decía, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Entonces, ELISA preguntaba, ¿en qué modo? ¿De qué forma? ¿A qué te refieres? ¿No? ¿En qué modo son iguales? Entonces, estaba diseñada para ser una especie de psicólogo, ¿sí? Con un lenguaje bastante rudimentario, dicho sea de paso, ¿no? Pero incluso descubrieron que este programa de Weizenbaum, de ese señor ELISA, tenía un error, ¿bien? Y decidieron no corregir el error. Y el error, para dejarlo originalmente, su estado original, el programa, ¿no? La cosa es que el error hacía que si tú hacías una pregunta y ponías por error números en lugar de letras, el programa explotaba, dejaba de funcionar, ¿no? No aceptaba esa entrada. Pero ya saben, ELISA fue el primer chatbot que hubo aquí en el planeta Tierra. Hace 60 años ya de eso. Bien, algo sobre Parkinson. Nanopartículas de oro han logrado revertir el daño en células dañadas por el Parkinson en ratones. Bien, entonces lo que están haciendo, para explicárselo brevemente, porque es un poco complejo, bien, son nanopartículas de oro, sí señor, oro, bien, que están recubiertas con las sustancias que le interesa a los médicos poner introducir en el cerebro, ¿no? Para tratar de resolver el problema que genera el Parkinson. Y entonces lo que hacen es que a través de radiación electromagnética, hacen calentar a estas nanopartículas de oro una vez que están cerca del cerebro, dentro del cerebro,
y allí entonces liberan estas medicinas, estos químicos que los médicos quieren colocar. Bien, entonces estas partículas tienen 160 nanómetros de tamaño. Bien, son extremadamente pequeñas. Y entonces se usan como un sistema guía para introducir péptidos en el cerebro, para tratar de revertir los efectos de esta enfermedad. ¿Bien? Y aquí ellos mencionan, bueno, está todo el gráfico de cómo funciona el mecanismo. ¿Bien? Las partículas usan los anticuerpos que les han introducido a estas partículas para unirse con las neuronas, que son los objetivos finales, ¿bien? Y se activan con luz cercana al infrarrojo también, que está siendo aplicada cerca, o sea, desde afuera del cráneo, ¿no? Entonces, al convertir esa luz en calor, esas partículas nanopartículas de oro liberan estos anticuerpos y estos péptidos que van a ayudar a romper las proteínas, las fibras de proteínas que bloquean las neuronas, que tienden a bloquear las neuronas, ¿bien? Y que es la base, se supone hasta ahora, de la enfermedad de Parkinson. Así que este es un método que, bueno, hasta ahora, esto no creo se vaya a echar a andar ahora mismo, ¿no? Se vaya a usar. Esto va a demorar años todavía que pase, ya saben por dónde, ¿no? Por las instituciones que aprueban los tratamientos médicos. Bien, dicen que la genética y no el medio ambiente donde está criándose el niño es lo que maneja las similaridades en la habilidad cognitiva en los niños. ¿Okay? O sea, la habilidad cognitiva que tienen nuestros hijos depende de la genética que nosotros les damos. O sea, se hereda genéticamente. No tiene que ver con el entorno donde se cría el niño. Entonces, esto puede ser la explicación de ciertos casos, no sé, como Leonardo da Vinci o cosas así, o personas que nacen, genios que nacen dentro de una familia normal, puede ser. ¿Sí? O sea, una familia normal quiero decir una familia que puede ser pobre o que no tienen ingenieros, técnicos o no tienen las mejores condiciones. Sin embargo, la genética les da la capacidad de transformarse en genio, ¿no? La herencia genética. Entonces, aquí lo que dicen, este estudio se ha hecho en niños, ¿bien? Y dicen que definitivamente la genética es la vía principal por la que se transmite la habilidad cognitiva de los padres a los hijos. Así que esto, por un lado, es una buena noticia, es un gran descubrimiento. Por el otro, nos dice que entonces, para aquellos padres, que es importante, y dicho sea de paso, es sumamente difícil para alguien que no tenga una buena habilidad cognitiva darse cuenta que tiene problemas cognitivos, ¿no? Pero para aquellos padres que se sabe que tienen problemas cognitivos, para sus niños, es importante que se enfoquen en darles una mejor educación. O sea, les va a costar a sus niños más trabajo aprender. Les va a costar más trabajo poder avanzar en la vida. Bien, recuerden que ahora todo depende del nivel de educación, de la instrucción. ¿Bien? Entonces, es importante, dicho sea de paso, para aquellos que son privilegiados y que proceden de padres más inteligentes, es importante enseñarles entonces a sacrificarse, ¿eh? Porque a veces, y eso me pasó a mí, por ejemplo, cualquier persona que tiene cierto nivel de inteligencia, que uno se acomoda un poco porque los problemas que le ponen en la escuela son relativamente fáciles y no hay que estudiar tanto para poder sacar 100 en las pruebas. ¿Bien? Entonces, esto es un arma de doble filo. Bueno, otra noticia que tengo que enviarle a Pozo. Una propuesta de que quizás el propio espacio sea el que haya creado las galaxias. Y aquí, ese es el título que le ponen al artículo en el sitio web de física.org. Pero esta nueva investigación está tratando de enfocarse en los inicios del universo, o sea, en el Big Bang. La idea que tenemos del Big Bang actualmente es de que hubo esa famosa explosión, que no fue una explosión, en realidad se llama inflación, ¿bien? Y no tiene que ver con la inflación económica, pero es algo similar. ¿Sí? Pero
hubo una inflación sumamente rápida del universo. Estamos hablando, los ejemplos que he visto es de ir desde el tamaño de un átomo hasta el de una toronja en cuestión de unas décimas de segundo. ¿Bien? Y entonces ahí tiene que haber un campo que se llama inflatón, que por supuesto nadie ha descubierto todavía. O sea, todavía no tenemos huellas, no tenemos pruebas de que la inflación ocurrió realmente y mucho menos de que el inflatón exista. Entonces, ahora un grupo de físicos y astrónomos, y astrofísicos, que sería la palabra correcta, dicen ellos que han creado un modelo donde la inflación sigue ocurriendo, pero sin necesidad del campo que no hemos descubierto nunca, el inflatón. ¿Sí? Y esto al amigo Pozo le va a interesar, pienso que le va a interesar mucho, ¿no? Es una solución alternativa para mantener el modelo de inflación que es el más aceptado actualmente, ¿no? Pero bueno, de aquí a unos años vamos a ver qué pasa, porque esto está todavía, o sea, las discusiones al respecto están calientes, ¿verdad, Pozo? Me he hecho pregunta, los estudios que se han hecho en los niños que se han adoptado, y sí, se han descubierto cosas impresionantes en los niños que se han adoptado. Me imagino. Después, si tienes algún estudio sobre eso, me gustaría mencionarlo por acá. Dice Zoraida que ella, que bueno, que es tan bruta para las matemáticas. Bueno, ya lo sabe. Déjame decirte, o sea, también uno se hace vago a veces para ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, soy vago para las matemáticas. Bien, yo sé que yo hubiera podido ser bueno en matemáticas, pero soy vago. O sea, no, yo prefiero dedicarme a la astronomía, pero las matemáticas son un tema aparte. Bien. Bueno, me quedan aquí dos noticias. Malas noticias para el viaje interestelar. Bien. La cosa es que y aquí no están analizando las posibilidades de qué tipo de energía usar, qué tipo de motores o qué tipo de nave. Aquí están analizando los problemas de comunicación. Y lo que están diciendo es, bueno, en primer lugar hay que estar claro en que la velocidad de la luz no es infinita, es finita. ¿Bien? Por eso es que las cosas que suceden en el universo, la información demora un tiempo en viajar, ¿verdad? Para enterarnos de algo. Recuerden, por ejemplo, la distancia del Sol a la Tierra es 8 minutos luz, ¿verdad? Ese es el tiempo que la luz demora en llegar hasta nosotros. Si el Sol se apagara ahora mismo, nosotros no nos enteramos hasta 8 minutos después, ¿verdad? Bien. Bueno, la cosa es que aquí están analizando las posibilidades de comunicarse que tendrían los habitantes de esta nave que estaría viajando, digamos, a la estrella más cercana, ¿sí? Y que se iría acelerando a razón de un G, una gravedad, ¿bien? Que eso es, para efectos prácticos, esas personas estarían viviendo en esa nave sintiendo la misma gravedad que nosotros sentimos aquí en la Tierra. ¿Bien? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Deben sabérselo de memoria, porque eso, bueno, eso es de la escuela. Pero la cosa es que dicen que en la medida que la nave se iría acelerando, exactamente, Carlos Andrade, interestelar, en la medida que la nave se iría acelerando, cada vez sería más difícil recibir comunicaciones desde la Tierra. O sea, eso que vemos en la película Interestelar, que la persona está, no sé, en Saturno o están en Júpiter y les están llegando las señales allí, si están viajando a velocidades cercanas a la de la luz, bien, les va a ser imposible comunicarse con la Tierra. Entonces, dicho sea de paso, también está la expansión, la alteración espacio-temporal producto de las leyes de Einstein, ¿bien? De las leyes de la relatividad. Recuerden que cuando tú te mueves a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se estira, se hace más lento, ¿verdad? Todo eso tiene efectos sobre las señales y las comunicaciones. Entonces, ellos dicen aquí, en el primer escenario era cuando tú irías acelerando sin frenar. Llegaría un momento que no puedes comunicarte con la Tierra. Ahora, el segundo escenario es cuando tú acelerarías, sí, a un G y después a la mitad del camino comenzarías a frenar a un G también para lograr llegar y detenerte en órbita alrededor del objeto que tú quieras investigar. Entonces, dicen que al inicio del viaje sí habría comunicaciones, pero en la medida que se iría acelerando la nave, nuevamente las comunicaciones dejarían de funcionar.
Bien, pero en el destino, bien, si hubiera alguien allí tratando de comunicarse con la nave, sí podría tener comunicación con ella. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, que en la medida que la nave iría frenando, las comunicaciones de la Tierra comenzarían a llegar todas de golpe, unidas. Y las comunicaciones que serían enviadas desde el planeta de destino, bien, comenzarían a estirarse un poquito. Entonces, este es un tema complicado y yo se los digo así, como veo las cosas, no solo el viaje a Marte, yo no veo que los humanos vayan a viajar nunca a ninguna estrella. Yo no veo que nosotros vayamos a salir de aquí de la Tierra. Bien, bien, para terminar el tema de la inteligencia artificial, la señora Sabine Hossenfelder es una física que he mencionado aquí otras veces, que tiene un canal en YouTube sumamente interesante. Bien, hace un análisis muy interesante sobre la inteligencia artificial, porque todos los políticos, los presidentes de las naciones, ya sea el de China, el de los Estados Unidos, los europeos, todos están hablando de la inteligencia artificial como si fuera algo de sus naciones. ¿Okay? Por ejemplo, Estados Unidos, los mayores desarrollos en inteligencia artificial están actualmente aquí en los Estados Unidos. Bien, Manuel, bienvenido, buenas noches. No sé qué tiempo llevabas aquí ya. Bueno, la cosa es que cuando, por ejemplo, el presidente Biden hablaba de las cosas de inteligencia artificial aquí en los Estados Unidos, la tecnología de inteligencia artificial que se desarrolla aquí, hablaba de la inteligencia artificial creada por los Estados Unidos, que tenía los Estados Unidos. Y en realidad, y esta señora está siendo bien clara en eso, estas inteligencias artificiales son propiedad de compañías, las cuales a su vez generalmente son propiedad de una persona que es millonario o billonario. O en el peor de los casos, el CEO. Bien, la inteligencia que está desarrollando el ex Twitter es de Elon Musk. La que está desarrollando, por ejemplo, OpenAI es de Sam Altman, que ahora voy a hacerle la historia sobre él, que era el otro personaje que quería tocarle, además de Elon Musk. Bien, pero lo que está diciendo ella sobre la inteligencia artificial es que la competencia que hay actualmente con el tema de la inteligencia artificial no es para desarrollar una tecnología, es para ver quién tiene más poder. Bien, ese es el tema de todo. Entonces, el primero que desarrolla la inteligencia artificial va a tener poder sobre todos los demás, no solo sobre las demás compañías que están en el tema, sino también sobre todo el planeta. Y cuando se llega a ese punto, a esas personas les va a importar tres pepinos si están en los Estados Unidos, en Europa, en China, en África, en la India o donde sea. Porque van a ser las personas que van a tener el control del planeta. La inteligencia artificial, por el camino que vamos, no solo va a ser más inteligente que nosotros, y más capaz, y más productiva, y más eficiente, ¿bien? Sino que va a tener control sobre todo lo que suceda en el planeta. Y ese proceso está en camino. Y cuando se llega a ese punto, la persona que esté a cargo de la compañía que logre ese descubrimiento, ese invento, ese avance, va a ser el dueño del mundo. Hay una novela de Julio Verne que se llama así, Dueño del Mundo. ¿Bien? Y ese me vino a la mente, yo la leí hace tantos años, pero me vino a la mente porque realmente ese es el término que habría que aplicarle a esa persona. Esa persona se va a ir por encima de los presidentes de cualquier nación, de cualquiera. Va a ser dueño del mundo. Ese es el camino que llevamos. Con respecto a Sam Altman, la persona que es el CEO de OpenAI, que recuerdan que en un momento le hicieron una campañita y lo sacaron y hubo un problema y lo volvieron a poner. ¿Recuerdan toda esa historia del año pasado? Bien, yo estuve a favor de que lo volvieran a poner y todo eso. Hay una persona que ha hecho un estudio, una biografía de este personaje. Y cuando analizó a su familia, este señor, Sam Altman, que tiene tanta cara de buena gente, bien, que ahora es rico, es una de las personas más poderosas en este planeta y está al frente de uno de los proyectos más impactantes,
más desarrollados, más tecnológicamente avanzados y también más terrorífica de este planeta. Ese hombre, con todo el billete que tiene, su hermana estuvo años viviendo en un automóvil sin tener casi ni qué comer. Busquen esa historia para que vean que este tipo de personas que lamentablemente, o sea, a veces uno admira, o que muchas personas, o sea, uno lo admira por los desarrollos tecnológicos que haya hecho, por los inventos, por los descubrimientos que haya podido hacer, pero hay muchas personas que simplemente los admiran porque tienen mucho billete y los ven como un punto de, no sé, algo a seguir, un objetivo a seguir. Bueno, esas personas, específicamente, y hoy hablé también de Elon Musk con la gracia que hizo con el saludo tipo nazi. Bueno, otro, su hermana no ha tenido casi ni que comer, mientras él es un millonario. Busquen esa historia que está escrita para que vean la clase de personas horribles que nosotros estamos admirando. Y esas personas van a estar a cargo, unos porque tienen la mayor cantidad de billetes en todo el planeta, otros porque tienen la posibilidad tecnológica de gobernar sobre todo el planeta. Y ese es el futuro que viene. Ese es el futuro que estamos haciendo entre todos. Es el que nos viene encima. Está feo. Está feo. Y eso sin mencionar los temas que yo toco en la charla los domingos. Pero esto es extraordinariamente preocupante, al menos para mí. No sé para ustedes. Bien. Cuando usted ve a una persona que es un rico y su hermana se está muriendo de hambre y no la ayuda, eso no es una buena persona. Y cuando usted tiene una persona que es una mala persona en un cargo importante, los resultados no pueden ser nada buenos. Bueno, Mecho menciona qué increíble que era Julio Verne. Julio Verne. Qué maravilla. Miren que yo leí libros de él, me quedé sin leer algunos de ellos, pero realmente era un profeta. Era un profeta. Todas esas personas. Ahora ya ser un escritor de ciencia ficción, dicho sea de paso, es otra cosa. Ya no se puede escribir ciencia ficción igual porque los desarrollos tecnológicos son tan avanzados que ya imaginar un futuro. Ya estamos, bueno, los escritores de ciencia ficción están yendo al regreso, ¿no? Espadas láser y esas cositas, porque es que ya no se puede ir más lejos. ¿Qué otra cosa vas a inventar? Pero bueno, el tema de la inteligencia artificial está sumamente preocupante y de quienes la controlan y la desarrollan, para mí es mucho más todavía. Bien, así que vamos a dejarlo aquí con este mensaje final. Para aquellos que tengan opinión al respecto, por favor, me lo dejan en los comentarios. Sería muy interesante leer sus opiniones con respecto a esto. Pero les digo, no me gustan las personas que están haciéndose cargo del planeta. No me gustan, para nada. Gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por, sobre todo les pido por favor, compartir estas transmisiones. Es lo único que les pido. Y es la única ganancia que obtengo, ¿no? Compartir el conocimiento. Gracias por estar por acá, compartir estas noticias y estos análisis que hacemos los miércoles en la noche. Recuerden que todas estas transmisiones están en Spotify en forma de podcast, en audio. Están también en mi canal personal de YouTube, Astro Heredero. Salen en forma de podcast en YouTube, Astro Heredero. Y están en la emisora de radio, Radio Ciencia 21, que transmite las 24 horas del día online, en internet. La buscan en Google, Radio Ciencia 21, 21 con número, bien, Radio Ciencia 21, y allí la pueden escuchar online las 24 horas del día. Allí están todos estos programas, más lo que hacemos los domingos sobre la emergencia climática, que dicho sea de paso, el próximo domingo, ya como es costumbre, viene súper caliente las noticias que le tengo, sumamente preocupantes, para no decirles feas, malas, de lo que pudiera pasar en los próximos meses. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche en vivo aquí en Facebook para hablar sobre la emergencia climática. Y una vez más les agradezco el estar conmigo aquí estas, sí, casi 2 horas. Me dio, no puedo reírme, me dio la garganta para todo esto. Qué bueno, me alegro mucho haber llegado al final. Espero que les hayan interesado las noticias. Buenas noches a todos, que descansen y nos vemos el domingo a las 8 en otra transmisión en vivo. Chao.